Bueno, ahí comenzamos a grabar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Fede? Bueno, ¿Qué tal, un Javi? nuevo encuentro, Sí, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del libre albedrío, ley de causa y efecto, principio de acción y reacción. ¿Cuántos temas, no? sí. ¿Cuánto para dar, no? Tema. Así que, bueno, los voy a invitar. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar, a exhalar, a tranquilizarnos y a pedirles a nuestros buenos amigos, los espíritus, a nuestro guía y a los guías de la casa de Francisco Javier para que nos esté acompañando en cada momento de esta charla, de este encuentro, que acá aprendemos todos, tanto nosotros los encarnados como los desencarnados que están también en esa etapa. Vamos a dar gracias por este día, por este jueves 21, que podemos hacer una nueva clase para todo aquel que esté interesado, que le guste, que realmente le llegue al entendimiento y a la expansión de su conciencia. Vamos a dar gracias y comenzaremos. Fede, todo tuyo. Muy bien. Hoy vamos a ver el libre albedrío, la ley de causas y efectos y el principio de acción y reacción. Tema básico y a la vez complicado, porque, eh, porque así como es de básico, eh, representa la base, el inicio de cómo vamos a ir llevando nuestra vida como espíritus y cómo vamos a vivir cada encarnación también. Por ejemplo, dice, la libertad es la condición, vamos a hablar primero de libre albedrío, ¿no? Dice, la libertad es la condición necesaria del alma humana que sin ella no podría construir su destino. Necesitamos ser libres para poder elegir, si no, no podríamos armar nuestro propio progreso y ser dueños de nuestra evolución. Y dice que libertad, a pesar de que a primera vista la libertad de las personas pareciera muy restringida por las propias limitaciones de las condiciones físicas, sociales o por los intereses de cada uno, en realidad siempre podemos eludir tales obstáculos y actuar de la manera que nos parezca acertada. Nosotros siempre elegimos, desde el momento que nos levantamos, elegimos levantarnos, por ejemplo. Y tenemos ciertas limitaciones, porque tenemos también ciertas limitaciones en la expansión de la conciencia. Entonces, todo va acorde, porque también cuanto menos limitaciones tenemos más responsabilidades. Y dice que la libertad y la responsabilidad son correlativas en el ser y aumentan con su elevación, siendo la responsabilidad la que confiere a la persona dignidad y moralidad. Sin ella no sería más que un autómata, un juguete de las fuerzas ambientes. Perdón, Sí. o sea que eso sería como cuando vos aprendés la enseñanza como, bueno, vamos a suponer, vos como padre de tus hijos, estás enseñándole, ahí ellos le das una responsabilidad y eso le da la dignidad y la moralidad, sería. Claro, por ejemplo, si vos sos digno de tener algo, si lo sabés utilizar, pero también sos responsable de Vos eso, tenés la herramienta, eso es lo que decís. porque
En el momento que vos aprendiste algo, ya tenés la responsabilidad de tener que cumplirlo. Alguien que roba y no sabe que robar está mal porque nació en un lugar, en una familia de ladrones, y lo único que aprendió es que robando se obtienen cosas. Y bueno, en el momento que sale al mundo y otros le dicen, robar está mal, no lo hagas. Entonces, y le explican por qué está mal. Entonces ya aprendió que está mal. Si lo sigue haciendo, ya es responsabilidad de él porque ya tiene conocimiento. O sea, utilizó mal las herramientas que se le dieron. No. Bueno, sí. Tiene herramientas, le dieron las herramientas, el conocimiento de que robar está mal, pero después tiene que agarrar y hacer un análisis de comprensión y decir, sí, está mal por esto, por lo otro, y elegir, siempre, libre albedrío. Tiene que elegir si seguir haciéndolo o no, y elija o no hacerlo es responsabilidad de uno mismo. Y dice, cuando resolvemos hacer o dejar de hacer alguna cosa, nuestra conciencia siempre nos alerta al respecto, aprobándonos o censurándonos. A pesar de que la voz íntima nos alerte, siempre hacemos lo que fue decidido por nuestra voluntad o libre albedrío. Nosotros estamos, como dicen los escritos bíblicos, a imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros somos creados de Dios. No por Dios, sino de Dios. Somos creados de Él mismo. Él, al ser la causa primera, como habíamos hablado en la clase de Dios, Él tiene que crear de sí mismo. Entonces nosotros tenemos en germen todo lo necesario, todo el conocimiento. Tenemos en potencia todo lo necesario para poder llegar a la perfección. ¿Y en dónde está guardado eso? En la conciencia. En la medida que uno empieza a indagar en su conciencia, empieza a entender. Entonces, uno siempre elige. Hay veces cuando uno dice, sos un inconsciente. Bueno, sí, porque no indaga en su conciencia, pero si uno indaga en la conciencia, va a descubrir cuál es el camino correcto. Y dice, nada nos coacciona en los momentos de tomar las decisiones personales. De ahí que sea correcto afirmar que somos responsables de nuestros actos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos libres siempre de elegir. Lo que pasa es que hay veces que elegir en un mundo en donde hacer las cosas incorrectas porque nos da placeres inmediatos. En este mundo nos da placeres inmediatos hacer quizás cosas incorrectas. Entonces, elegir hacer lo correcto hay veces que implica un sacrificio. Y entonces agarramos y decimos, no, es muy sacrificado y lo justificamos con eso. Y ahí estamos eligiendo, pero la verdad es que vamos a llegar a ser perfectos a través del trabajo y el esfuerzo. Y todo cambio cuesta. Sí, pero está bueno esto que nos dice. O sea, nadie nos dice, en el momento de tomar las decisiones personales, qué es lo que tenemos que hacer. Pero como veníamos diciendo, hay una voz interior que tenemos que nos deja, nos dice, esto lo puedes hacer y te va a ir bien. Pero nosotros podemos tomar el otro camino. De ahí el libre albedrío. Claro, Podemos nadie te va a decirlo. decir qué es lo que tenés que hacer
Vos tenés que escuchar tu voz interior. Claro. Eso, hasta ahí venimos O sea, ahí, así. cuando leemos acá que nadie nos coacciona en los momentos de tomar las decisiones personales. Nadie te corta. Podés Y hacerlo. claro, pero uno dice, sí, pero te están diciendo, si no haces esto, vas a perder este beneficio que te estoy dando. ¿Puedo decir algo? Sí, O sea, yo pienso igual que cuando uno toma las decisiones que tiene que tomar, hay que encargarse de ellas, pero una persona tiene que llegar al punto de tener este autoconocimiento desarrollado el suficiente, porque, por ejemplo, uno puede simplemente, o sea, obvio que yo voy a elegir hacer lo que quiero, pero también puedo ser, puede pasar una influencia de una persona, de un amigo, de algún familiar, y eso es como, bueno, porque no sé, no me conozco, no sé lo que sería mejor para mí, y hago porque está bien para otra persona, ¿me entendés? O sea, claro, bueno, pero vos igual estás tomando una decisión libremente. Te falta conocimiento, entonces quizás no tomes la mejor decisión. Acá lo que está diciendo es que nadie te obliga a hacer nada. Uno elige. Cuando decís no, porque me obligó a hacer esto, porque si no, o sea, hacer algo ilegal porque si no me despedían, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entonces yo estaba obligado a hacerlo, ¿no? En realidad no estabas obligado, elegiste hacerlo. Había un precio que pagar en el trabajo si uno no se prestaba a esas ilegalidades, pero uno eligió. Eso es lo que está diciendo acá, que podemos agarrar y justificar con que, no, porque nos obligaron, no, nadie te puede obligar. ¿Se entendió? Sí. claro. Sí. Nada nos coacciona en los momentos de tomar las decisiones personales, de ahí que sea correcto afirmar que somos responsables de nuestros. Sí, sí, me quedo 2 veces. Somos los constructores de nuestro propio destino. Entonces, analicemos a continuación el papel del libre albedrío en el concepto de algunos campos del conocimiento humano. Dice que según la escuela clásica, el hombre dotado de inteligencia y libre albedrío es penalmente responsable. Y aquí que A tiene la facultad de analizar y discernir, y B tiene el poder de libre deliberación. La sociedad tiene entonces el derecho de punir porque el delincuente tiene voluntad para delinquir. Después, de acuerdo con la escuela antropológica, el hombre obra por fuerza de funciones somáticas, medulares, glandulares y cerebrales, de tal modo que el delito no es el resultado de la libre voluntad del delincuente, sino de factores biológicos. Eso dice la escuela antropológica. Después, la escuela crítica, eclética o sociológica dice, el delito no resulta de la libre voluntad del delincuente, como quieren los clásicos, ni de la imposición de reflejos biológicos heredados o adquiridos, como quieren los antropologistas, sino exclusivamente de factores sociales. Lo que la sociedad nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Y el espiritismo tiene su propia explicación. Tiene conceptos esenciales que concuerdan de alguna manera con las diversas escuelas, yendo, no obstante, mucho más allá en virtud de la reencarnación. El espiritismo esclarece que, uno, por el uso del libre albedrío construimos nuestro destino, que puede ser de dolores o de alegrías. Que cuanto más libre es el espíritu, más responsable es. Y que la fatalidad o determinismo puede ser traducida por la elección de las pruebas hechas por el espíritu antes de encarnar. Cuando decimos
una fatalidad, en realidad el espíritu antes de encarnar prepara su plan encarnatorio y hay cosas que sí, ya son fatales, pero están decididas de antemano. ¿A qué le llamamos fatales? Fatales que va a suceder sí o sí. O sea, van a suceder sí o sí, pero nosotros elegimos que sucedan sí o sí, Claro. armando nuestro plan encarnatorio. O sea, nosotros los vemos fatales, pero no son cosas claro, fatales. acá con el olvido del pasado, porque no sabemos realmente cómo es que armamos nuestro plan encarnatorio, decimos que es fatal. Pero en el momento que sabemos que existe la reencarnación y que el espíritu arma su plan encarnatorio, ya sabemos que la fatalidad no existe. Lo que existe es un plan anterior que no nos acordamos en este momento, pero que podemos intuir de alguna manera por las cosas que vemos que vamos viviendo, por las necesidades que tenemos. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de necesidad de lo que sea, Espiritual, afectiva, sí, o sea, sí. pero necesidad física también, porque hay veces que nacemos muy asmáticos y queremos hacer deporte y no podemos. O sea, hay infinidad de cosas. Si hay elección de pruebas antes de volver a nacer en un cuerpo, el espíritu establece para sí mismo una especie de destino. De ahí que el libre albedrío no tenga una medida absoluta, sino relativa. Es relativo el libre albedrío porque es relativa nuestra expansión de conciencia. También tenemos que tener una limitación porque hay cosas que no comprendemos y de alguna manera estamos limitados. El libre albedrío, dice, es definido, pues, como la facultad que tiene el individuo de determinar su propia conducta. O en otras palabras, la posibilidad que tiene de elegir una opción entre dos o más razones suficientes para querer o actuar y hacerla prevalecer sobre las demás. O sea, los caminos que vos, esto quiere decir, el libre albedrío es que vos tenés este camino y este camino, ¿sí? Vos elegís. Vos elegís siempre. Entonces puede ser que te vaya bien o no. Y si tomás un atajo, también. Claro. Hay atajos que te llevan a lo alto Y otros y que... hay atajos que creemos que son atajos y en realidad es el camino largo. Aceptar la vida como si estuviera guiada por un determinismo donde todos los acontecimientos están fatalmente preestablecidos es razonar de una manera muy ingenua, si no simplista, porque si así fuera, las personas no serían un ser pensante, batalladoras capaz de tomar resoluciones y de interferir en el progreso. Sería solamente como un robot, irresponsable a merced de los acontecimientos. Está demostrado en la vida natural que cada vez que tomamos una decisión, después viene el efecto, ¿no? Tiene una ¿Viene la causa consecuencia. también o viene el Eso, efecto solo? una consecuencia. Ah, O sea, cada vez que tomamos una decisión tiene una consecuencia. Eso tenemos que pensar muy bien qué decisiones tomamos. ¿pero la decisión no tiene una causa o tiene un efecto nada más? Una causa, o sea, un efecto siempre tiene una causa. ¿Y la causa para qué existiría si no produciría un efecto? Está, entendido. Y dice que la fatalidad existe únicamente por la elección que el espíritu hizo al reencarnar de sufrir esta o aquella prueba. Bueno, es lo que hablamos hace unos segundos. Que uno arma un plan encarnatorio y dependiendo de lo que eligió, va a vivir fatalmente lo que haya elegido transitar. Nosotros a través de las limitaciones ponemos en acción
la necesidad de trabajo y a través de ese trabajo empezamos a evolucionar, nos hacemos dueños de nuestro propio progreso. Dice, el libre albedrío, la libre voluntad del espíritu se ejerce principalmente a la hora de la reencarnación. Cuando escoge determinada familia, cierto medio social, sabe de antemano cuáles son las pruebas que lo guardan, pero igualmente comprende lo necesarias que son estas pruebas para desarrollar sus cualidades, curar sus defectos, despojarse de sus prejuicios y vicios. Estas pruebas también pueden ser consecuencia de un pasado nefasto que es preciso reparar y las acepta con resignación y confianza. Bueno, esto está muy claro. Y dice, el futuro se le presenta entonces no en sus pormenores, sino en sus líneas más salientes, en la medida en que dicho futuro es la resultante de actos anteriores. Estos actos representan la porción de fatalidad o de predestinación que ciertas personas son llevadas a advertir en todas las vidas. No entiendo por qué hiciste dando con la fatalidad. Y porque nosotros, como seres humanos, normalmente pensamos que, uy, esto, ¿por qué me pasa esto? Cuando pasa algo que no le podemos dar una explicación, decimos que fue una fatalidad. Digo, qué fatal fue, pero Algo por eso, ahora que estoy leyendo... que no digo, ¿por qué? podíamos prever y pasó. Y que estamos pagando el precio de algo que no lo tendríamos que estar pagando porque uno no hizo nada. Bueno, justo un hecho personal mío, dejé el auto en la esquina y cuando salgo está arriba de la vereda y me lo chocaron. Yo digo, ¿qué hice? Lo dejé estacionado, como todo ser humano. Y bueno, estaba arriba de la vereda. Digo, y es la fatalidad. Y en Claro. realidad Sí. no es la fatalidad. Hay algo que aprender de todo eso que todavía lo estoy buscando, pero bueno. Y es la predestinación, como dice, es- o estaba destinado a que pasara eso. Estaba destinado. Donde lo hubieras dejado hubiera pasado. O quizás, por ejemplo, me iba a ir a hacer un viaje largo. No me iba a hacer un viaje largo, pero digo, ahora se me ocurre así como ejemplo. Iba a hacer un viaje largo y me chocaron el auto y gracias a eso no lo pude hacer y me quedé. Y justo al otro día te agarró una pulmonía terrible y fuiste al médico rápido, en 1 hora, te dijo, menos mal que vino porque si pasaban 12 horas era irreversible. Entonces vos decís, al final No fue fatalidad. no fue una fatalidad, es algo que hasta te benefició. Entonces uno tiene que ir buscando cuál es el lado productivo de las cosas, aunque al principio parezcan terribles. En realidad nada es fatal. Y cualquiera sea el peso de las responsabilidades en que se haya incurrido, siempre se puede atenuar, modificar la suerte con obras de abnegación, bondad, caridad, con un prolongado sacrificio al deber. Todas las cosas que nosotros pensamos que son fatales activan la necesidad de poner en práctica las virtudes. Si no pasaran esas cosas, nosotros en el estado evolutivo que nos encontramos, y nos tiraríamos en una playa a tomar sol. Pero gracias a las necesidades que vamos sufriendo durante la vida, sentimos la necesidad de activar. Y a través de esa activación, ese trabajo, vamos a aprender. Dice, los acontecimientos que pueden observarse a diario dentro de la categoría de dolores que desorganizan el modo de vida, antes tan feliz o bajo la forma de tragedias que provocan crisis de angustia y desesperación, la enfermedad que llega sin previo aviso, abatiendo el ánimo y el coraje,
las decepciones con amigos o las esperanzas frustradas, la pobreza material, retratada en la desnutrición, la orfandad, los asaltos, tantas cosas que se traducen en aflicciones e infortunios, podrán conducir al hombre que desconoce las verdades espirituales a la locura o al suicidio. Por esto, la doctrina espírita viene a poner en claro que las vicisitudes de la vida son de dos especies, o si se prefiere, provienen de dos fuentes bien distintas que importa distinguir. Unas tienen su origen en la vida presente y otras lo tienen fuera de esta vida. Las cosas que creemos no merecer en esta vida son deudas que tenemos de vidas anteriores. Pero lo importante es no tomarlo como un castigo. ¿Sí? Porque no es, Dios, claro, me está castigando porque le tengo que devolver al mundo lo que al mundo le quité. No, en realidad lo que tenemos que hacer es dejarle de quitar al mundo. Y para dejar de quitarle al mundo, lo que tenemos que hacer es transitar por lo mismo que hicimos transitar a otros. Por ejemplo, si fuimos miserables y estamos endurecidos en esa miserabilidad y no cabe en nuestro ser entender lo que quiere decir no comer durante 3 días. Entonces, bueno, ¿no lo entendés? Dale, transitalo. Cuando lo transitas, decís, esto se siente, no lo voy a hacer más. No voy a hacer más, pero no porque no quiero que me pase, no lo voy a hacer más porque entendí lo difícil que es. Eso es ser empático. La empatía, vos fijate que en los lugares de emergencia, por lo general, los que ayudan son gente que ya transitaron esas experiencias. Son porque Se ponen en entienden el la lugar del necesidad, otro. porque saben ponerse en el lugar del otro porque lo transitaron. Entonces saben muy bien lo que siente el otro y saben muy bien qué es lo que el otro necesita. Por eso entonces no es un castigo, es una necesidad del ser, Bueno, de ese es el tener que error que tenemos, transitar. que Dios es un Dios de castigo o de amor. Para mí es un Dios de amor siempre. Que nosotros decidamos, el libre albedrío, hacer tal cosa y pasemos por tal prueba, la prueba que vamos a pasar es para resarcir aquello que hicimos mal. Y seguramente ya estaba elegido Sí, desde el plano espiritual. sí, resarcir y entender por qué no lo tengo que hacer. Entender qué es lo que siente el otro. ¿Entendés? Si Dios no te haría transitar por esas falencias, entonces nos quedaríamos estancados, porque nunca entenderíamos. Entonces ahí está el amor de Dios, en hacernos transitar lo que es necesario para la evolución de nuestro espíritu. Vamos a seguir. Dice, al remontarse al origen de los males terrestres, se reconocerá que muchos son consecuencia lógica del carácter y del proceder de quienes los padecen. ¿Cuántas personas caen por su propia culpa? ¿Cuántas son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántas se arruinan por falta de orden, de perseverancia, por proceder mal o por no haber sabido limitar sus deseos? ¿Cuántas molestias y enfermedades provienen de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿Cuántos padres son infelices a causa de sus hijos por no haber combatido desde el principio sus malas tendencias? Entonces, ¿a quién habrá de responsabilizar el ser por todas esas aflicciones, sino a sí mismo? Las personas, pues, en gran número de casos, es la causante de sus propios infortunios. Bueno, esto está súper claro. Sin embargo, sabemos que existen males que ocurren sin que las personas tengan culpa directa. Son dolores que se originan en actos practicados en otras existencias, como por ejemplo la pérdida de los seres queridos
y la de quienes son el sostén de la familia. También los accidentes que ninguna previsión hubiera podido impedir, los reveses de fortuna que frustran todas las precauciones aconsejadas por la prudencia, los flagelos naturales, las enfermedades de nacimiento, sobre todo las que quitan a tantos infelices los medios de ganarse la vida por el trabajo personal, como las deformidades, etc. Y quienes nacen en esas condiciones seguramente no han hecho nada en la existencia actual para merecer sin compensación tan triste suerte que no podían evitar. No queda la menor duda de que lo que hoy somos es el producto de las experiencias vividas en el pasado. No hay sufrimiento sin una causa, y la ley de causa y efecto o de acción y reacción rige nuestro destino, porque si bien somos libres en la siembra, seremos esclavos de la cosecha. Dice, Dios nos concede por el libre albedrío la responsabilidad de practicar el bien o el mal. No obstante, a partir del momento en que decidimos qué hacer, esta acción genera una reacción característica que vendrá más tarde bajo la forma de cosecha. Así se explican por la pluralidad de las existencias y por el destino de la Tierra como mundo expiatorio las anomalías que presenta la distribución de la dicha y la desventura en este planeta. Por eso tenemos que elegir a conciencia, tomarnos unos segundos, que esos segundos quizás sean los más productivos en todo el tiempo vivido, porque por reflexionar unos segundos quizás evitamos un dolor de muchos años. ¿Cuántas veces tomamos una decisión apresurada y después tenemos que pagar las consecuencias durante años? Entonces es mejor tomarse un tiempo y si tomamos la decisión en el momento que viene la devolución, hacerse cargo de la devolución, eso es parte de la madurez del ser, hacerse cargo, porque haciéndose cargo es como empieza el plan de acción para el cambio. Si uno no se hace cargo, siempre va a seguir insistiendo en lo mismo. Y vamos a estar estancados. Si bien nos retrocedemos, pero nos estancamos. Y al fin. Bueno, eso es acción, reacción, libre albedrío. Parece poco, pero es un montón. Sí. Y sí, después voy a pasar el Word con todo esto para que lo puedan leer los que quieran. Es un tema interesante, es un tema para analizarlo, no en una hora, es para todos los días. Acostumbrarse a reflexionar, a tomar decisiones conscientemente. Bueno, entonces, por hoy hemos terminado, espero les haya gustado. Hoy querés hacer la oración de cierre. Bueno, vamos a dar gracias primeramente a Federico, que fue asistido por los espíritus de la casa, por nuestro mentor, Francisco Javier, para que nos aclarara sobre qué era el libre albedrío, causa y efecto, que realmente quedó muy claro
pero también seguramente nos vamos a encontrar con muchas dudas a medida que vayamos repasándolo y mirándolo. Entonces ahí vamos a ir a los libros de los espíritus, al Evangelio, donde nos guste mirar y leer y releer para saber cuál es lo que debemos hacer y que no lo veamos todo como dijo Fede, ¿no? Si existe la fatalidad, hay una causa, hay un efecto, pero más allá de todo eso, somos responsables de nuestros propios actos, a los cuales debemos resarcir seguramente en esta encarnación o en la que sea, ¿no? Pero bueno, si es en esta, seguramente tenemos mucho para resarcir cada vez que no hacemos las cosas correctamente. O que sabemos, como también se nombró, que si sabemos que está mal y lo hacemos, y bueno, tenemos que esperar la consecuencia. Damos gracias a los espíritus resistentes, damos gracias a Fede, damos gracias a todos los que se conectaron, a todos los que lo van a ver, porque realmente es muy productivo poder asistir, analizar y saber un poquito más cómo podemos actuar en nuestra vida diaria. Damos gracias a todos y gracias por estar ahí. Así sea. Que así sea. Gracias, Javi. Gracias a todos por estar. Vanessa, Plinio, gracias. Cualquier duda en el grupo la pueden hacer, o si alguna duda media personal la pueden hacer al WhatsApp personal. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Va a ser reencarnación el tema. Lo va a dar Javi. Y así que nos vemos. Este sábado tenemos presencial pases fluídicos. Vamos a hacer una pequeñísima clase para entender qué son las energías y los pases fluídicos. Vamos a hacer fluidación a todo el grupo en forma general, y después quien quiera de forma personal también, separados en otra habitación, pases fluídicos según la necesidad de cada uno, va a ser la energía que le va a llegar. Bueno, entonces nos estamos viendo. Adiós. Chau, Chao, chau. gracias. Está.